Mateo 26, versículo 39, y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, más del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, más del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas gracias. Pueden sentarse. Aquí hay un momento determinado donde Jesús subió al monte a orar y se llevó a los discípulos. En ese momento fue uno de los tragos más amargos que Jesús pasó sobre la faz de la tierra. Por eso quise ponerle un tema, gloria al Señor, a este mensaje. Y el tema es los procesos que atraen bendiciones. Los procesos que atraen bendiciones. Cuando leemos el versículo más hacia arriba, el 38, dice Jesús: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En ese momento Jesús sabía que ya iba a llegar la hora de entregarlo. Iba a llegar el momento el cual hubo un discípulo de los que andaba con él llamado Judas, lo iba a entregar para ese momento ser sacrificado, como decía la palabra, o como en ese momento la profecía ya lo había anunciado, de aquel cordero que venía a morir por cada uno de nosotros, ese cordero inmolado. Pero en ese momento ya Jesús sabía lo que había de pasar. Qué dolor, qué sufrimiento al tú saber lo que viene o lo que ha de venir a tu vida. En muchos momentos determinados en las Escrituras, muchos pasaron diferentes procesos, pero ellos no sabían qué le iba a venir después de cada proceso. Pero aquí Jesús ya sabía todo lo que había de venir a su vida. Todo lo que iba a acontecer en su vida, ya Jesús, siendo el mismo Dios encarnado y sabiendo ya lo que la profecía había hablado hacia él, ya sabía lo que había de venir. No es lo mismo cuando estamos pasando un proceso que decimos: ¿qué vendrá ahora? ¿Qué sucederá? ¿Se pasará este proceso? ¿Sucederá este proceso? ¿Hasta aquí quedará este proceso? No sabemos. Pero Jesús, siendo Dios, sabía cada paso que había de seguir. Sabía que le iba a acontecer. Por eso dice que mi alma estaba triste hasta la muerte. Era un dolor tan interno, tan profundo en su corazón, en la parte humana, que tenía miedo a morir. Tenía miedo a morir. Todos tenemos esa parte de dolor. Aunque Pablo en un momento determinado dijo: morir en Cristo para mí es ganancia, porque él sabía hacia dónde iba a ir. Pero nadie me puede decir que no hay temor de muerte. En ese momento Pablo estaba ya en un momento tan determinado en su vida que ya él mismo deseaba que el Señor viniera por él. Porque Jesús aquí todavía no estaba siendo maltratado, todavía no estaba siendo golpeado, todavía no estaba siendo clavado en la cruz. Habían pasado algunas cosas, todavía no había sucedido, pero Pablo ya estaba sido encarcelado, había sido azotado, había sido de todo, mi hermano, un sufrimiento interno, externo en el momento. Ya estaba sufriendo lo que estaba deseando que el Padre se lo llevara. Pero Jesús todavía no había pasado ningún sufrimiento. Pero ya él sabía lo que había de acontecer. Santo, aleluya. Él sabía el proceso el cual iba a pasar en su vida en ese momento. Por eso el tema: los procesos que atraen bendiciones. Jesús sabía lo que había de pasar en su vida en ese momento. Jesús sabía que era un proceso muy difícil. Y uno de los, vamos a decirlo de esta manera, el proceso más difícil para él era saber que uno de los que andaba con él lo iba a entregar. Mi hermano, lo más que duele es una traición.
Es difícil cuando tú confías, cuando tú sabes a quién tú has puesto tu confianza, tu amor, que está caminando contigo y tú sabes que esa persona te está traicionando y que te va a traicionar. Y tú dándole oportunidad, a veces esa persona se arrepiente o cambia y aún así tú sabes que lo va a hacer. Jesús ya estaba cargando con ese peso en su vida. Pero aún así, llegando a aquel momento, le dijo al Padre: Señor, si es tu voluntad. En mi palabra diría yo: Señor, si es por mí, si es por mi deseo, no permita que esto suceda en mi vida. No dejes que esto suceda en mi vida. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Muy poco diríamos estas cosas, sabiendo lo que había de acontecer. Y lo más grande del caso era que en él no había pecado. Pablo también diría: yo soy un pecador. Pablo lo dice muchas veces: yo soy un pecador, yo soy menos que nada. Y a veces tanto que nos creemos que somos grandes, que somos esto, que somos el otro. Y Pablo, sin embargo, siendo Pablo, el que el Señor le permitió escribir más escrito en la Escritura para que cada uno aprendiera uno de sus mensajes, el cual el Señor les reveló, dijo: yo soy menos que nada. ¿Y qué menos que nada? Nada. O sea, delante del Señor, él simple y llanamente era un vaso que el Señor usaba a su favor, que el Señor iba a usar conforme a su obra para él glorificarse. Pasando los procesos que tenía que pasar, él sabía que el Señor le tenía algo por venir en el futuro más grande de lo que podía imaginarse. Si por lo menos nuestra mente pasara lo grande, lo maravilloso, lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, mi hermano, los procesos lo pasáramos riéndonos, gozoso, como dice la Biblia, está siempre gozoso. Es fácil, no lo es. Pero aún en la tristeza, aún en el sufrimiento, aún en el proceso, tenemos que saber quién camina con nosotros, quién está con nosotros y quién es el poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores y Creador del cielo y de la tierra, que no hay nada difícil ni grande que Él no pueda hacer. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que andar siempre gozosos, porque sabemos con quién caminamos. Aquí terrenalmente, presento un ejemplo en Latinoamérica. Yo sé que también hay personas aquí que son de otro país, pero que somos uno, somos hermanos en Cristo Jesús, porque somos lavados en la misma sangre. Tenemos el mismo Padre, gloria al Señor. Pero en mi país, y yo sé que también en otro país, en Puerto Rico, también nuestro hermano país, gloria al Señor, pagamos. Y también si tenemos a alguien aliado o familiar o amigo que está en poderes, podemos hacer y deshacer y tenemos la confianza de decir: cualquier cosa que nos pase, yo tengo allí a alguien que me puede defender y no tengo ningún problema porque yo sé que no voy a caer preso. En mi país, Santo Domingo, suceden tantas cosas y lamentablemente, porque tiene gente en la milicia, en la grande política, nada más en una llamada: mira, mi hermano, tengo este problema, y lo sacan de la cárcel y le limpian sus récords. Sí, Señor. Y yo sé que en Puerto Rico pasa lo mismo, en Ecuador y en muchos países también de Latinoamérica. Pero aquí nuestra confianza no depende del terrenal, del hombre terrenal. Nuestra confianza depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque aunque el hombre también en un momento determinado puede salvarnos de algo terrenal, pero que no puede desviar o no puede quitar de lo celestial. ¿Quién no puede quitar la mano de Dios de nuestra vida por las cosas que nosotros estamos haciendo que no son las cosas correctas delante del Señor? No acudamos delante de un hombre para que nos cubra delante de la sociedad. Pero ¿quién nos cubre delante de Dios? Aleluya. Nada ni nadie nos podrá ocultar de la mano y del ojo de Jehová. Aleluya, gloria al Señor. No sé usted, pero yo estoy en presencia. Amén.
que el hombre quiere ocultar. ¿Qué es lo que quiere ocultar delante de Dios? Queremos cuidarnos delante de qué. ¿De qué nos vamos a cuidar? Hay decisiones en nuestra vida que nos desvían del propósito de Dios. Hay dos tipos de procesos en nuestra vida. Hay dos tipos de procesos que nosotros debemos visualizar y entender cuáles son estos procesos. Se le pueden llamar procesos, se le pueden llamar pruebas, se le pueden llamar tribulaciones. La Biblia dice que es necesario que el cristiano pase por muchas o diversas tribulaciones o pruebas para poder alcanzar salvación. ¿Usted cree que fue fácil pasar lo que Jesús pasó? No. El sufrimiento que Jesús pasó. Porque mencionamos y decimos no, porque los discípulos pasaron sufrimiento, los apóstoles pasaron sufrimiento, así como Jesús. No, mi hermano. No. Ellos nacieron de pecado. Fueron pecadores. Trajeron consigo la transgresión de Adán. Pero en Jesús no hubo pecado. Hubo una gran diferencia. Una de las cargas más grandes que Jesús pudo recibir fue recibir el pecado de toda la humanidad sobre él. Cada uno tiene que pagar su propio pecado, su propia carga. Pero Jesús cargó con toda la carga del pecado de toda la humanidad. Y la llevó hasta la cruz. Sin embargo, cada uno debe pagar su propio proceso. Cada uno tiene que pagar su propia consecuencia de pecado. Una de las cosas más grandes que Jesús pudo sentir fue la separación de la santidad delante del Padre y de Él. Era una santidad, mi hermano, directa. No había nada que podía directamente separar a Jesús de su Padre, del Hijo, de su Padre. Pero cuando Él recibió toda la carga de pecado de nosotros, fue como esa separación. Por eso en la cruz dijo: ¿por qué me ha desamparado? Santo, aleluya. Al sentir ese sufrimiento de saber la carga de pecado que había sobre sus hombros. Pero qué poco entendemos esto. Si nosotros estuviéramos delante del juez y el juez tuviera su martillo para dar sentencia y decir: lo que te pertenece ahora mismo es la muerte, y que venga este hombre y dice: tranquilo juez, no baje el martillo, porque yo pagaré su fianza. Yo daré mi vida por mi hijo. Yo daré mi hija, mi vida, por lo que yo he creado y lo que he dado sobre la faz de la tierra. Yo daré mi vida. Aunque el juez le diga: pero tú no has hecho nada, no hay nada, no hay pecado, tú no has cometido ningún misterio. ¿Por qué pagar aquel pecado de muerte? Santo Dios. Pero sin embargo dijo: yo lo haré. Gracias, Padre. Yo lo haré. Si entendieran esa palabra, yo lo haré. He aquí, yo me presento delante del Padre para entregarme, delante del juez para entregarme. Dios lo que iba era a exterminar la humanidad, como pasó con aquel tiempo antediluviano. Sin embargo, el Señor le dijo: yo iré. Santo Dios. Yo iré y entregaré mi vida, entregaré mi sangre por la humanidad. Gracias, Padre, aleluya. Pero la humanidad no ha entendido. Estamos delante de una humanidad desagradecida, que no quiere buscar a Dios. Pero llegará un momento, mi hermano, donde tenemos que vernos todos delante del juez. Donde estará aquel martillo y ya no habrá oportunidad. Este es el tiempo que el Señor tiene para parar el martillo. Todavía el martillo está en el aire, no ha descendido. Y la Biblia dice: hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya.
Hay dos tipos, como dije, de proceso en nuestra vida. Y cada uno dependerá de cómo vamos a tomar las actitudes para tomar cada uno de estos procesos. Hay muchos procesos bíblicos en la Biblia que nos presentan historias, personajes que nos hablan de diferentes posiciones, decisiones que tomaron cada uno en su vida, que nos enseñan en el día de hoy cómo debemos tomar cada decisión, cada proceso en nuestra vida para poder adquirir la bendición de Dios y el perdón de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, amén. Si podemos ver, hay algunos que tomaron algunas actitudes diferentes en cada proceso. Unos que pecaron, pero tomaron unas actitudes diferentes. Otros que pecaron, pero tomaron una actitud diferente. Y otros que no han pecado, y aún así en el proceso también tomaron una actitud diferente. Nos vamos con el primer personaje y hablamos de David. La Biblia dice que David en un momento determinado tomó decisiones incorrectas delante del Señor y tuvo que pasar por procesos difíciles en su vida. Uno de los primeros fue que comenzó y mintió delante del Señor, diciéndole a un sacerdote que venía delante de él con un proceso determinado, con una obediencia a un mandato determinado dado por el rey. Mintió delante porque el rey no lo mandó a ninguna cosa, sino que andaba corriendo del rey. Santo Dios, aleluya. Y esa decisión lamentablemente llegó a la consecuencia que mató al sacerdote y a toda su familia por aquel rey. Por una decisión mentirosa. No hay ninguna mentira que un día no será abierta o descubierta delante del Señor. Gloria a Dios. Porque mentimos y mentimos y mentimos y se nos olvida que Jehová de los ejércitos nos está mirando con un ojo grande. Y que no hay nada que se escape de los ojos de Dios. David en un momento, cuando uno de estos muchachos se pudo escapar de la muerte, dice que vino delante de él y le dijo lo que había acontecido en aquel momento. Y David dijo: por culpa mía ha muerto tu familia. Reconoció la decisión mala que hizo, porque él sabía lo que había de acontecer. Él lo dijo: yo sabía que esto había de pasar. Santo Dios. Y a veces sabiendo que tomando decisiones y mintiendo va a traer una consecuencia, y aún así la tomamos porque él bien nos dijo: yo sabía que esto había de pasar. Y aún así tomamos las decisiones. Y esa decisión llevó un proceso que lamentablemente una familia completa había muerto por culpa de él. A veces tomamos decisiones que lamentablemente arrastramos a los que están a nuestro alrededor. Y tenemos que tener cuidado. Yo no pasé la consecuencia de la mentira que yo hice, pero mira alrededor quién pasó esa consecuencia. Santo Dios, aleluya. Porque pensamos que porque yo no la pase, tal vez los que están a mi alrededor no pagarán la consecuencia. Y hay que tener mucho cuidado, porque también los que están a tu alrededor pasan la consecuencia. En un momento determinado, David miró por donde no tenía que mirar y lamentablemente tomó una decisión que lo llevó al pecado también en otro momento. E hizo lo que no debió hacer. Por esa decisión, lamentablemente, tuvo un proceso en su vida que lloró lágrimas de sangre. Sí, Señor, aleluya. Aquel proceso dice que tuvo un hijo y ese hijo lo destronó de su trono y dice que también lo sacó de su hogar. Tuvo que salir corriendo. Y lamentablemente aquel hijo perdió la vida. Porque las decisiones toman un proceso. Pero hubo algo, y fue que él entendió que había fallado delante de Jehová. Dice que se tiró una semana en silicio, en ceniza, clamando al Señor por el perdón de su pecado, y Dios lo perdonó, y ahí vino la bendición
sobre su vida. Porque somos humanos, vamos a fallar. Pero el detalle de esto es no seguir con la consecuencia y seguir pecando y pecando, porque no vamos a tener una bendición de parte de Dios. Pero cuando reconocemos que hemos fallado delante de Dios, el Señor nos mira con mirada de misericordia, con mirada de amor, nos abraza y nos extiende su mano de amor. Y nos bendice grandemente. Después de ahí podemos ver aquel hijo que salió, Salomón. También dice que no hubo reinado más grande que Salomón, porque su padre se lo había dejado. Dios bendice cuando reconocemos que fallamos delante de Dios. Dios nos bendice, nos perdona porque nos ve con ojos de misericordia, porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Amén. Aleluya. Y Dios tiene misericordia y te abraza y te bendice. Pero hay otro personaje que me llama mucho la atención y me encanta. Y se encuentra a sí mismo en Mateo, en Lucas, su capítulo 15. Y estamos hablando del hijo pródigo. En un momento determinado, el hijo pródigo viene y le dice a su padre: dame mi herencia, dame lo que me pertenece, porque me voy de mi casa. Y el padre, muy a gusto y amoroso, le dice: toma, mi hijo, esto te pertenece. ¿Quién sabe? Me imagino yo cuando el padre le habló y le dijo: mira, no te vayas, tú estás bien en casa, tú estás bien aquí, tú tienes lo que necesitas, ¿por qué te vas? ¿Quién sabe cuántas veces le habló? La Biblia no lo registra, eso lo pongo yo de mi palabra, pero como padre que soy, yo me imagino lo que el padre le habló a su hijo para que no se fuera, porque sabía hacia dónde iba a ir. Pero dice la Biblia que allá se fue, comenzó a andar, a gastar con sus amigos, a gastar en bebida, en mujeres. Y dice que cuando lo perdió todo, aquellos que se llamaban ser amigos, ¿qué pasó? Los abandonaron y los dejaron solos. Sí, Señor, aleluya. Lo que es la realidad de la vida. Gloria a Dios. Que mientras tú tienes, todo te glorían, todo te dan todo. Es como los hombres del mundo cuando tienen dinero, que van a la discoteca y van a la fiesta y dicen: denle una ronda, denle otra ronda que yo pago, y siguen por ahí y te glorían y tú sientes la alegría y tú: wow, qué grande yo soy, mira cómo me aman estos muchachos. Pero cuando se acabó y tú eres que necesita que te den por lo menos un botellón de agua o una botellita de agua, lo que dicen: mira, este muerto de hambre, ¿qué es lo que pide ahora? Lamentablemente esa es la vida. Y cuando el mundo te ocupe, cuando el amigo ya te tira, ¿hacia dónde tú vas? Hacia tu Padre Celestial, hacia tu Padre terrenal, hacia tu Madre terrenal, a la que siempre están ahí dispuestos con un corazón listo y preparado para perdonarte. Sí, Señor, aleluya. Sin embargo, aquel hombre se fue, gastó todo, y dice que cuando estaba en aquel lugar, durmiendo con los cerdos, comiendo de la garroba de los cerdos, pasó algo especial. Y dice que le llegó a memoria. Y dijo: ¿qué hago yo pasando hambre en este lugar, durmiendo con los cerdos y comiendo algarroba? Dice que se acordó en su memoria y dijo: espérate, que en mi casa de mi padre hay de todo lo que yo necesito. Voy allá a ver si mi padre tiene misericordia y por lo menos me pone a trabajar como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores. Pero hay algo maravilloso. Él tuvo que pasar el proceso. Tenemos muchas veces que pasar procesos en nuestra vida. Este es uno de los primeros procesos. Son dos, pero este es uno. El proceso de pecar, pero el proceso de reconocer. Aunque pasamos las dificultades, aunque pasemos procesos difíciles, sabemos que son por causa de nuestros pecados. Todo pecado van a traer procesos difíciles en nuestra vida, pero dependiendo cómo tomemos el proceso, entonces tendremos la paz con Dios, la misericordia, el perdón y la bendición del Padre. Gloria a Dios.
Por eso este hombre reconoció en su proceso difícil, ya cuando estaba en la hondonada, en lo profundo, reconoció y se acordó. Pero lo más maravilloso es que cuando dice que el padre lo vio de lejos, dice que salió al encuentro y le dijo: oh, maten el becerro más gordo porque ha regresado mi hijo. Imagino que le dijo: ponme a trabajar como uno de tus jornaleros, como tus trabajadores, que yo lo único que necesito es comida y donde dormir. Pero el padre le dijo: no, tú eres mi hijo amado, por quien yo di mi vida, por quien yo di mi sangre, por quien yo me sacrifiqué allí en la cruz del Calvario. Así que si tú vienes, yo otra vez te pondré delante de mí para que tú recibas lo que es tuyo. El Señor tiene algo grande para ti. Aunque ande en pecado de valle de muerte, acuérdate de aquel que te creó, aquel que dio la vida por ti en el Calvario, que tiene grandes cosas para ti. Aleluya. Gloria al Dios que vive. Pero hay algo determinado, y que cuando hacemos las cosas incorrectas tenemos que pasar lamentablemente los procesos de nuestra vida. Si David no había tomado la decisión de mentir y de hacer lo que hizo, su trono había sido entregado antes de tiempo, pero por la decisión que tomó, lamentablemente se alargó el proceso y tuvo que pasar procesos difíciles en su vida. Aquel hijo pródigo, si no se había ido de su casa, quién sabe en qué lugar había estado en la altura delante de su padre, tal vez dirigiendo el lado de ganado, tal vez dirigiendo el lado de riqueza, quién sabe dónde estuvo, pero tuvo que venir otra vez a empezar desde el principio. Y eso es lo que pasa cuando nos vamos delante del Señor, de su presencia, de su casa. Cuando regresamos tenemos que empezar nuevamente desde abajo. Aunque el Señor nos bendiga, aunque hay fiesta en el cielo, dice la Biblia, aunque nos ponga el anillo nuevamente, pero la Biblia dice que tiene que dar fruto de arrepentimiento nuevamente. Hay que empezar desde abajo, empezar a dar calones después que estaba no tan alto. Pero son procesos por causa del pecado. Son procesos por causa de no obedecer la palabra de Dios. Pero esto lo que hizo el Padre me llamó mucho la atención, porque yo digo: wow, qué amor tan maravilloso, qué amor tan grande. Nosotros como seres humanos no nos podemos comparar al amor de Dios. Ese amor ágape es imposible. Sí, Señor. Porque nuestros hijos hacen cosas y a veces uno se ira y se enoja y qué decisiones toma. Pero el Padre aún así siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos. Pero sí le digo algo que me llamó mucho la atención. Porque siempre se presenta y dice: no, porque vamos a decir el padre, o vamos a decir el pastor, es que tiene que salir a buscar las ovejas, a curar las ovejas. Aquí yo aprendí algo muy diferente. Muy diferente a lo que se ha enseñado por mucho tiempo. Aquí la Biblia me registra que este joven, el hombre, el hijo pródigo, vivía en la casa de su padre. Tenía todo en su casa de su padre. Tenía toda la bendición en la casa de su padre. Y él decidió irse al mundo, lamentablemente a vivir en el pecado. Y en ninguna parte dice que su padre fue a buscarlo, sino que reconoció allá donde estaba y sabe que en su padre había un lugar donde podía ser próspero. Había un lugar donde lo iban a recibir. Y él regresó a la casa de su padre y su padre fue al encuentro. Cuando usted ha estado en la casa de Dios, cuando usted ha sido bendecido en la casa del Señor, cuando usted ha sido hijo de Dios y usted haya decidido irse al mundo, usted que debe reconocer dónde que está la bendición y dónde que está aquel Padre que lo recibirá con los brazos abiertos. Pero aquellos que no han reconocido al Señor, que no han sido hijos, eso es lo que hay que buscar porque están heridos en el pecado. Eso es lo que hay que buscar porque están perdidos. Pero aquel que ha recibido tiene que volver a su casa. Por eso es que muchos dicen cuando andan por allá y dicen:
a la casa, tengo que volver a la iglesia porque sé que estoy mal. Tengo que buscar una iglesia porque yo conocí a Dios y lamentablemente me he alejado y yo sé que estoy mal. Por eso es que muchos vuelven a su casa, porque saben dónde está. Pero esa parte, no, porque el Padre tiene. ¿Cuánto tiempo anda el Padre detrás del Hijo? Buscando a la humanidad, buscando lo que se ha perdido y no quieren volver. Llegará un tiempo que correrán y ya les será tarde. Santo Dios, aleluya. Hubo un personaje en la Biblia llamado Saúl. Este hombre Dios lo bendijo y le dijo que iba a ser rey. Pero lamentablemente tomó una decisión de alejarse de aquellas bendiciones del Señor. Y comenzó a decir cosas que Jehová no había dicho. Comenzó a hacer cosas sin consultar a Jehová. Y pagó la consecuencia. Pasaron procesos difíciles en su vida de tal manera que perdió su alma y toda su familia. Dice que toda su familia murieron. Aquí está una diferencia de estas decisiones del pecado. Una decisión de aquel que pecó y reconoce que ha fallado y vuelve a la casa de su padre, vuelve a los brazos del Señor, como hizo David y como hizo el hijo pródigo. Pero también está el otro lado de aquel que no reconoce su pecado y se queda en el pecado. Lamentablemente perderá su vida y perderá su alma. Lo más recomendable es reconocer dónde hemos caído. Reconocer las cosas que hacemos que al Señor no le agrada. Y recibiremos la bendición. A veces pensamos que buscamos al Señor para recibir nada más bendiciones terrenales. Pero le digo algo. La bendición más grande que un ser humano puede recibir es recibir la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Pasaron dos procesos diferentes, con dos bendiciones diferentes. Una que Dios lo bendijo en todas las áreas y otra que lamentablemente perdió su vida y su alma y su bendición nunca llegó. ¿Por qué? Porque no reconoció su falla. Ahora bien, el segundo proceso son de aquellos que nunca han hecho lo incorrecto, pero han recibido la bendición de Dios al pasar aquel proceso. Y yo sé que muchos van a reconocer estos dos personajes. Y ya incluso antes de mencionarlo ya muchos lo saben. Y hablamos de aquel hombre llamado Job. Dice la Biblia que era un hombre justo, andaba conforme a la justicia, o sea, que hacía las cosas correctas delante del Señor. Era un hombre tan justo que cuando sus hijos hacían fiesta, dice la Biblia que hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso alguno de sus hijos habían pecado. No que habían pecado, era por si acaso alguno de sus hijos habían pecado, porque era un hombre que andaba íntegro delante del Señor. Pero hubo un hombre que pasó un proceso dificilísimo en su vida. Gloria a Dios. Dice las Escrituras que cuando el enemigo fue y se presentó, paseaba, dice, y pasó delante del Señor y le dijo al Señor: ¿viste a mi hijo Job? Hombre justo, hombre bueno. Y dice: oh, así cualquiera. Dice: puede tentarlo en todo lo que tú quieras, menos no le toque su alma. Gloria a Dios. Dice la Escritura que nada más se escapaba uno de sus trabajadores para avisarle lamentablemente el dolor y el sufrimiento de todo lo que había perdido. El desastre de lo que había pasado. Dice que tenía ovejas, que tenía camellos, que tenía trabajadores, tenía esposa, tenía hijos. Y dice la Biblia que nada más se escapaba uno para avisarle: mira, pasó una catástrofe y lamentablemente todas tus ovejas fueron muertas. Tranquilo se quedaba, porque él sabía en quién había creído. Gloria a Dios. La diferencia cuando ponemos el proceso en las manos del Señor, porque por nuestra propia fuerza nosotros no podemos. Dice que en un momento se escapó otro y le dijo: mira, perdiste todos los camellos, todos se murieron. Y
Y el hombre tranquilo pasando su proceso. Dice que hasta los hijos perdió. Y él tranquilo pasando su proceso. Muchos dirían, no, como nos pasa mucho que decimos, pero ven acá, ¿qué está pasando en mi vida? Yo estoy caminando recto delante del Señor, estoy haciendo las cosas correctas, estoy tratando de caminar lo mejor posible delante de Dios. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy pagando? Tranquilo. Tú no estás pagando nada. Lo que pasa es que el Señor te está llevando a un proceso en tu vida para llevarte a otra dimensión, la cual tú vas a ver la gloria de Dios manifiesta de una manera especial. Tenemos que pasar diversas pruebas y tribulaciones para poder ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Sino, ¿cómo vamos a ver que Dios está a nuestro lado? ¿Cómo vamos a ver que Dios está para ayudarnos en todos los momentos difíciles de nuestra vida? ¿Cómo vamos a ver si no pasamos por los procesos? Dice la Biblia que él se quedó quieto, siguió tranquilo y venían sus amigos y le decían: ¿qué tú hiciste delante de Dios? ¿Por qué el Señor te está castigando así? ¿Qué fue lo grande que Dios ha hecho contigo? Y dice que enmudecía y no decía nada. Pero qué cosa de nuestra vida que cuando estamos pasando en proceso, ay, mira, hermano, usted no sabe lo que está pasando. Es que no aguanto más. Y se lo contamos a todo el mundo. Y sin embargo dice que enmudecía y no decía nada. Dice en un momento determinado que su esposa que estaba al lado le dijo: maldice a tu Dios y muérete, porque mira lo que te ha pasado y tú todavía sigues confiando en ese Dios. Ay, qué fe. Y a mí te desafé como ese hombre. Gloria al que vive. Dice que permanecía tranquilo y callado esperando que el proceso pasara, porque él sabía a quién él le temía y a quién él servía. Gloria al Señor. Dice la Escritura que en ese momento lo último que le pasó fue que el enemigo le quitó la piel. La lepra, que era algo como unas bolas que le salían al cuerpo y se volvían algo difícil, que te quitaba la piel y te dejaba la carne pura, que no podía ni siquiera rascarse porque wow, imagínense ustedes rascarse en una herida que está en la carne. Así estaba este hombre en todo su cuerpo. Y dice que todos lo abandonaron. Acuérdense, mi hermano, cuando tú te sientas solo, cuando tú sientas que todos te abandonaron, acuérdate quién está contigo. Cuando Dios está contigo, nada, ni nada, ni nada, ni nada te faltará. Aunque caiga, mira, a mi diestra y de mí a mi derecha, yo estaré tranquilo y confiado, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es que no va a haber nada que te haga falta. A veces las enfermedades nos desesperamos. A veces en la muerte de un ser querido nos desesperamos. Es parte del proceso, es parte del ser humano. Es parte. Pero recuérdense que nuestra fortaleza viene de Cristo. Nuestra fortaleza viene desde lo alto, viene de aquel que creó el cielo y la tierra. Y dice la Biblia que cuando él estaba ya al borde, el momento difícil de su vida, dice que Jehová comenzó a bendecirlo. Ya tenía nada más 7,000 ovejas. Dice que entonces el Señor lo bendijo con 14,000 ovejas. Dice que lo bendijo con 2,000 caballos o camellos. Dice que lo bendijo con miles de asnas. También le dio 7 hijas y 7 hijos y 3 hijas. Y dice la Biblia que esas 3 hijas eran las más hermosas que podían existir en ese tiempo. Gloria a Dios. Óigame, cuando pasamos el proceso del Señor, el Señor nos va a bendecir de una manera extraordinaria y vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida, y no solamente
Vamos a decir como dijo Job, dice, de oída nada más te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. Ven la gloria, ven tu magnificencia de poder, ven como verdaderamente tú guardas y ama y bendice a tus hijos, gloria al Señor. Pero hubo un proceso más difícil todavía. Y fue el proceso de quien hemos leído ahora mismo en Mateo, su capítulo 26, versículo 39. Dice que este hombre llamado Jesús, dice que pasó uno de los procesos más difíciles de su vida. Fue azotado, fue escupido, fue burlado. Aquellos que andaban a su alrededor lo abandonaron, lo dejaron solo. Dice que aquel uno de los que estaba a su mano, dice que lo negó 3 veces. Mi hermano, todos lo abandonaron. Sin embargo, en el momento también de su muerte, sintió que su padre también lo abandonó. ¡Qué dolor, qué sufrimiento más grande pasó este hombre! Santo Dios. Pero dice la Biblia que enmudeció y no dijo nada. Dejemos de hablar en los procesos. Gloria a Dios. Hablamos muchos en los procesos. Tenemos que saber en quién confiamos. Debemos de saber quién es que camina con nosotros. Debemos de determinar qué proceso estamos pasando en nuestra vida. Si es el proceso de nuestras malas decisiones o son procesos que el Señor ha permitido para Él glorificarse y llevarnos a otro nivel, llevarnos a otra dimensión de bendición en nuestra vida y de conocer aún más quién es que camina con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús enmudeció y no dijo nada. Imagínense que cada vez que le daban un latigazo, nada más gemía por dentro. Pero yo no quiero imaginarme cuando comenzaron a clavarle esos clavos, que solamente se mordían, me imagino yo, los labios y sufriendo aquel sufrimiento por ti y por mí. Dice que enmudeció y no dijo nada. Solamente esperaba en su Padre Celestial que hiciera conforme a su voluntad en gloria. Hermano, tranquilo y los procesos, dile al Señor, si es tu voluntad, quítalo de mí, pero si es tu voluntad, permíteme que yo pase este proceso, porque yo sé que lo que viene es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar. O no se podía imaginar de lo que Jehová iba a hacer en su vida, de lo grande que lo iba a llevar. Y dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, dice las Escrituras que ya no se llamó más Jesús, sino se llamó Jesucristo, el Señor de señores, el que está sentado a la diestra del Padre, esperando venir por cada uno de nosotros. Aleluya. ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo tan maravilloso! Ya no era Jesús, ya era Jesucristo, aquel que padeció por cada uno, que caminó como cada uno caminamos aquí en la tierra, recibió aquel gran nombre, el cual también dice las Escrituras que nosotros, si vencemos y pasamos los procesos, dice que nos sentará también a la diestra juntamente con Él, con el Padre, para recibir aquella gran bendición. Aleluya. Pero debemos de estar confiados en quien hemos creído. Me tomaré un poquito de agua, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. El Señor permite que nosotros pasemos procesos. Es permitido por Él para bendecirnos, llevarnos a otra dimensión, para prepararnos para que todos los días que nosotros conozcamos más de Cristo. Job es un ejemplo vivo. Job fue llevado al límite del proceso y dice que aguantó hasta lo último, pero podemos ver cómo Dios lo bendijo en gran manera. Con la ayuda de Dios, Dios no pone carga en nadie que no pueda llevar. Cada proceso que cada uno de nosotros pasemos en nuestra vida, siempre tenga pendiente que Dios no pone carga a nadie que no pueda llevar. Un padre, cuando ve que su hijo le dice, mira, si me puedes llevar esto, carga con esto o a esto, es porque sabe que el hijo lo puede hacer.
Pero cuando el padre ve que hay un peligro, que su hijo puede pasar, el padre no va a permitir que su hijo pase ese proceso, que su hijo cargue esa carga, porque sabe que no puede llevarla y lo que le va a hacer es un daño. Pero el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Por eso dice que Él no pone carga a nadie que no pueda llevar. Llevemos nuestros procesos tranquilos, llevemos aquellas pruebas que el Señor pone en nuestra vida y vamos a ver lo grande y maravilloso que es el Señor. No es lo mismo escuchar de Dios a ver a Dios. Gloria a Dios. Tal vez decimos, no, porque hemos escuchado lo que Dios hace. Había escuchado de Dios. Había escuchado lo que Dios había hecho en el tiempo antiguo con los discípulos, con los apóstoles, tal vez con aquellos grandes hombres del Señor en el Viejo Testamento. Había escuchado la grandeza, el poder que Dios había hecho en su vida, pero aún así Él no lo había visto. Los discípulos, por eso después que vieron a Jesús resucitado, dice que jamás se apartaron del camino de Dios, porque no escucharon de Dios, sino que lo vieron manifiesto en su vida. Hermano, procuremos nuestra vida ver la grandeza, ver el poder de Dios manifiesto en nuestra vida, manifiesto en la iglesia. No vengamos a la iglesia solamente a escuchar de lo que el Señor viene a decir al pueblo, sino tratemos de venir a la casa de Dios a ver el poder de Dios manifiesto en la iglesia, manifiesto en su vida, manifiesto el poder de Dios sobre cada uno de nosotros, pero debemos procurarlo. Por eso no vemos el poder de Dios moverse en la iglesia, porque lamentablemente no venimos con esa expectativa, solamente venimos a cumplir un tiempo limitado en la iglesia. Yo voy a durar 2 horas, yo voy a durar 2 horas y media. Cuando vemos que el tiempo pasa, ya no estamos desesperando, ya queremos irnos, porque no venimos dispuestos a ver la gloria de Dios manifiesto en el templo, en la casa de Jehová. Vamos a venir, mire, venga dice la Biblia que cuando entremos en los atrios del Señor, entremos con alabanza, con júbilo, con cántico, con alegría, con gozo, dándole gloria, dándole honra al Señor, y vamos a ver lo que el Señor va a hacer en su casa. Pero entramos enmudecidos, entramos entristecidos, entramos con diversas pruebas, tribulaciones. La Biblia dice que entremos gozosos y entreguemos las tribulaciones, entreguemos nuestro proceso al Señor y demos lo que traemos a Dios y vamos a ver la gloria de Dios manifiesto en nuestras vidas. No podemos venir simple y llanamente a sentarnos en una silla a ver qué nos van a dar. No. Motívese, motive a Dios. Usted motiva a Dios en la oración. Usted motiva a Dios en el ayuno. Usted motiva a Dios en la alabanza. Usted motiva a Dios dándole gloria y honra. Pero ¿cómo Dios va a ser movido si el pueblo no lo motiva? ¿Cómo Dios va a ser movido si el pueblo no ora y glorifica y canta cánticos de júbilos al Señor? No puede ser movido la gloria de Dios. Por eso es que a veces vemos que en los cánticos, en la alabanza, vemos mover, vemos sentir, vemos una gloria. ¿Por qué? Porque todos estamos cantando, todos estamos glorificando, pero qué poco decimos amén, qué poco decimos aleluya, qué poco decimos gloria a Dios en medio de los mensajes, en medio de la prédica, para decir amén, así es, amén, así sea. Yo quiero que el Señor me use, yo quiero que poco se escucha en medio de los mensajes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a decir amén, vamos a decir gloria a Dios. Cuando el Señor habla una palabra que es de beneficio a nuestra vida, vamos a recibir y vamos a decir amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos 2 procesos en nuestra vida determinan cómo va a ser la bendición de nuestra vida.
Vamos a identificarlo. Estamos en un proceso por mi culpa, por mi pecado, por lo que yo he hecho, o estamos en un proceso que Dios ha permitido en mi vida para bendecirme, para llevarme a otro lugar donde Dios me va a llevar y me va a bendecir grandemente. Vamos a identificar a ver si es por nuestra culpa o es porque Dios está permitiendo estos procesos en nuestra vida para bendecirnos, para glorificarse, para ver la gloria del Señor, cómo Dios obra en nuestra vida. Le aseguro, mi hermano, que cuando vemos la gloria de Dios, no cuando la escuchemos, cuando vemos la gloria de Dios por nuestra vista, quedará plasmada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y nunca jamás será borrado de ella. Y dice Apocalipsis, su capítulo 21, dice la Biblia, que su capítulo 3, versículos 21 y 22, que todo lo que pasa en este proceso, todo lo que pasa en esta prueba, en este mundo, el Señor le permitirá sentarse a su diestra, a su lado, junto con el Padre, para recibir aquella bendición grande. Los discípulos pasaron diversos procesos en su vida, pero lo más grande no fue lo que el Señor le pudo dar terrenal, sino que ellos sabían que lo grande, la bendición inmensa que ellos iban a recibir, era sentarse al lado del Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, y reinar para siempre con el Señor. Los procesos que traen bendiciones a tu vida. Dios le bendiga en Cristo Jesús.